Humanos, y Paula Lidvatsky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina. Espero que disfruten este interesante diálogo sobre un tema muy importante que es la fabricación de culpables. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Graciela Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias, Justin, muchas gracias, Alejandro, y agradezco la invitación a participar a este conversatorio y específicamente a Red Inocente y al proyecto Inocencia de Argentina, y me congratula también poder platicar y compartir las experiencias sobre el fenómeno de fabricación de culpables con Paula Lidvatsky, directora ejecutiva del CELS, organización que pues todas y todos sabemos es líder en América Latina, y desde la comisión pues hemos trabajado en algunas cuestiones con ellos. Muchas gracias, Paula, también. Y bueno, para dar paso a mi exposición, me gustaría dividirla en 4 grandes rubros. La primera es el contexto en que en México ha facilitado la fabricación de culpables. Por el otro lado, la forma o el modus operandi de la fabricación de culpables, para después platicar un poco de los casos que hemos documentado desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y finalmente pues una serie de reflexiones sobre qué podemos o qué puede hacerse para hacer frente a este fenómeno. Y en ese sentido, pues comenzar diciendo que pues todas y todos sabemos que México pues se enfrenta a una grave crisis de violaciones de derechos humanos, y especialmente violaciones graves de derechos humanos. Tan solo entre 2006 y 2019 ha habido más de 34,920 denuncias por tortura en todo el país, más de 285,000 asesinatos violentos, más de 350,000 personas desplazadas internamente, y actualmente existen alrededor de 80,000 personas desaparecidas en el país. Y de esta forma, la política de militarización de la seguridad pública para enfrentar al crimen organizado o la guerra contra las drogas, pues ha incrementado la violencia en el país a índices sin precedentes. Y esta crisis se acompaña de una crisis de carácter institucional que, según datos del Instituto de Estadística y Geografía Informática, INEGI, en 2019, de cada 100 delitos cometidos, solo 10 se denunciaron y solo 6 derivaron en una carpeta de investigación. Y solo 3 tienen una consecuencia jurídica, lo que se traduce en alrededor de un 97% de impunidad. Y es bajo este contexto y bajo el pretexto de una amenaza abstracta e incesante a la seguridad de las personas y del propio Estado, que se ha construido la idea desde el Estado de un enemigo interno al que se debe de destruir a toda costa. A lo largo de la historia mexicana, el Estado ha desplegado estas estrategias, constituyendo un enemigo abstracto a combatir y que se encarna en diferentes formas de represión legal y extralegal. Por ejemplo, durante la mal llamada Guerra Sucia en México se fabricaron guerrilleros que había que asesinar o apresar. En el marco de la guerra contra el crimen organizado se han fabricado secuestradores y bandas. Y en el marco de la guerra contra las drogas se han fabricado narcotraficantes. Y lo que esta política ha provocado es que las policías y las fiscalías tengan como mandato central rendir resultados observables y espectaculares en la lucha contra el enemigo público del momento, para mostrarse como instituciones capaces y eficientes. Y así, la mano abusiva y arbitraria del Estado a veces en efecto sí alcanza a personas culpables, pero en la mayoría de los casos las personas a las que alcanza son personas inocentes. Y un dato, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, la ENPOL de 2016, arroja que a nivel nacional el 50% de la población en prisión se declaró inocente frente al Ministerio Público.
y el 46.7% de las personas que se declararon culpables lo hicieron bajo alguna influencia indebida por parte de operadores del sistema de justicia, lo que permite inferir que al menos una parte importante de la población privada de la libertad es inocente. Y pareciera también difícil concebir que un porcentaje tan alto de personas estén en prisión por error. Y tampoco puede explicarse como un acto aislado, o sea, esto como un acto aislado de mala fe en casos específicos y particulares. Entonces, este fenómeno de fabricación de culpables, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a partir de los casos y a las personas que acompañamos, y la documentación de casos y también de la investigación de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hemos determinado, o sea, hemos podido encontrar este patrón y cómo es que se lleva a cabo este patrón de fabricación de culpables. Y en ese sentido, podemos decir que pasa en principio por una detención ilegal y arbitraria de las personas, construcción de falsas con siembra de evidencia incriminatoria como puede ser drogas o armas, el uso de vehículos no señalizados, actuaciones de policías que no traen uniforme o bien que no cuentan con los elementos que permiten identificarles como policías, retenciones indebidas que se conocen en México como los llamados paseos, fabricación de pruebas entre el periodo entre la detención y la sentencia, lo que pues claramente provoca que se extienda hasta el infinito la privación injusta de la libertad de estas personas víctimas, pero también se caracteriza por la presentación de las personas culpables fabricadas en aparatosas conferencias de prensa a manera de un tribunal paralelo mediático, lo que deja claramente pues una huella indeleble en la vida de las víctimas si es que en algún momento alcanzan la libertad, ¿no? Pero también es claro que este fenómeno de fabricación de culpables pues tiene un alto índice de la utilización de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Por ejemplo, desde los casos de la Comisión Mexicana hemos encontrado que la tortura está presente en prácticamente todos los casos de fabricación de culpables, sea para que una persona admita la culpabilidad propia o ajena o como un medio de terror estatal para anular la dignidad de la persona, destruir ya sea su capacidad de reacción y forzarla a cooperar en métodos de incriminación más complejos. Y ahí, pues, un dato importante del estudio de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que, pues, no es casual que el 71% de las recomendaciones por tortura emitidas por esta Comisión Nacional, pues, las víctimas de este crimen de tortura hayan sido privadas de su libertad por crímenes que en realidad no cometieron. También, pues evidentemente, este patrón de fabricación de culpables se caracteriza por una privación de la libertad de las personas inocentes de manera prolongada y permanente, lo que se ha venido a agravar últimamente con esta política punitivista exacerbada, implementada por la actual administración, que tiene figuras o que contempla figuras como la prisión preventiva oficiosa, lo cual hace que esta privación de la libertad pues, se prolongue mucho más allá, ¿no? Y finalmente, a lo que se enfrentan las víctimas de este fenómeno de fabricación de culpables, pues además de esta prisión prolongada o inclusive perpetua y de forma injusta, lo cierto es que también pueden enfrentarse a la muerte por motivo de las torturas que sufren y por lo tanto esto se convierte en ejecuciones extrajudiciales y en caso de que sean restituidas en su libertad, entran a un nuevo ciclo de revictimización y de discriminación que les obliga claramente a cargar con los prejuicios derivados de la culpabilidad que se les construyó en su momento por el aparato estatal y con el apoyo de los medios de comunicación masiva. Ahora bien, desde los casos documentados de desde la Comisión Mexicana, en 9 casos que representamos, pudimos constatar que el delito que se le imputa a las personas acusadas
es consistente con las preferencias políticas de seguridad del gobierno en turno. 11% fueron acusados de delincuencia organizada, 11% por narcotráfico y 78% por secuestro. En lo que se refiere a la detención, el patrón se mantiene. Es decir, 56% fueron detenidas con una orden de presentación, 22% por supuesta flagrancia, 11% con ninguna de ellas. Otro 11% se alegó una supuesta urgencia del caso. Y en ninguno de los casos se emitió una orden de aprehensión. En todos los casos se cuentan con pruebas fabricadas, 22% de los casos muestran falsas confesiones, 11% pruebas sembradas, 11% supuestas grabaciones, 11% también supuestos correos, 44% supuestos testigos, y lo que es más alarmante es que en el 89% de los casos se cometieron actos de tortura. Además de los casos que acompañamos directamente, hemos analizado los casos documentados por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo decía anteriormente, lo que nos permite evidenciar claramente este patrón en la actuación de las autoridades para fabricar culpables. Entre 2006 y 2019 analizamos un total de 221 casos de tortura que se enmarcan en el contexto de la guerra contra las drogas y que fueron documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 190 recomendaciones. En 136 de los 221 casos de estas personas que fueron sometidas a tortura, se inició un proceso penal. Y las principales acusaciones fueron delitos contra la salud, portación de armas del uso exclusivo del ejército y delincuencia organizada. Ahora, de los hechos que se relatan en estas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es posible observar que la versión rendida por los elementos perpetradores es falsa y que busca criminalizar a las personas con la intención de evadir su responsabilidad en estos crímenes. Incluso cuando hablamos no solo de tortura, sino también de asesinatos. Las evidencias de estos casos muestran claramente una estructura sistemática y generalizada que se encarga de cometer actos criminales, escudándose detrás de una política cuyo eje rector principal es la violencia ejercida de forma arbitraria. Ahora bien, ¿qué hacer frente a este fenómeno? Lo primero que tenemos claro desde la Comisión Mexicana es que lo primero que hay que hacer es visibilizarlo. Es decir, el reto principal para la atención de este problema que aqueja el sistema de justicia es la normalidad con la que se perciben estas prácticas en un aparato burocrático que tiene el objetivo de mostrarse como un ente capaz de hacer frente a la inseguridad y la violencia. Y en otros casos como un instrumento de la corrupción del mismo sistema que produce culpables para servir los intereses del crimen organizado. En este contexto de normalización, el reproche social a esta práctica es casi inexistente y resulta muy complejo combatirla, ya que no puede nombrarse ni es reconocida como un problema fundamental del sistema de justicia. Ante tal situación, uno de los principales retos del combate a esta violación está asociado justamente con posicionar el tema de fabricación de culpables en la agenda pública, como una estrategia que permita discusiones amplias entre diferentes sectores sobre qué es, cuáles son sus elementos, quién y cómo debe combatirse este flagelo, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que sí es que el trabajo de levantar el perfil público de este problema está directamente asociado con la posibilidad de difundir conceptos claves claros sobre sus causas, los métodos de uso y las consecuencias que tiene para las víctimas y la sociedad en general. Un reto fundamental de quienes trabajamos con víctimas de fabricación de culpables radica justamente en la capacidad de exponer públicamente los patrones de actuación de las autoridades que hacen posible esta práctica. Además de ello, el reto para resarcir a las víctimas pues es monumental, ¿no? Y sin mecanismos y políticas públicas diseñadas para ello, pues la batalla es aún mayor. Actualmente en México no existen mecanismos diseñados para que las autoridades puedan analizar y reparar casos de personas culpables fabricadas.
Una persona víctima de esta práctica atroz debe emprender una defensa penal ordinaria para probar su inocencia, luchando contra un aparato estatal que claramente desplegó toda su maquinaria para acusarle de un delito que no cometió. Esto entonces, por un lado, es la visibilización. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta la necesidad de establecer estos recursos efectivos para poder atender y reparar a las víctimas. El Poder Judicial de la Federación ha sido particularmente deficiente en la atención de este tipo de casos porque su complejidad técnica y límites frente a la presión social pues no le han permitido proveer recursos efectivos que permitan no solamente liberar a las personas injustamente privadas de su libertad, sino también repararles por la condena errónea y la fabricación perpetrada. En casos en los que se ha logrado recuperar la libertad, eh, el reto posterior ha estado en la búsqueda de una reparación integral del daño. Las víctimas se ven obligadas a pasar por un nuevo proceso de revictimización y de retraumatización al tener que acudir a distintas instancias para que se acrediten las violaciones cometidas en su contra. No es suficiente la liberación por violaciones al debido proceso y al desistimiento de la acusación. La víctima tuvo primero que acudir a un organismo local de derechos humanos y ante su negativa al organismo nacional. Y después de esperar varios años y conseguir una recomendación, este es en el caso específico de Lorena González, se inicia un proceso de negociación que depende enteramente de la voluntad política y la disponibilidad presupuestaria del Estado. Entonces, no hay manera, de esta manera no existe un recurso efectivo que permita atender este fenómeno, y lo cual hace indispensable, frente a la magnitud de esta crisis que estamos viviendo en México y la enorme cantidad de víctimas, que pues el Estado asuma un compromiso para crear una autoridad que tenga la facultad de revisar estos casos de personas que aleguen haber sido víctimas de fabricación de culpables, en donde pues claramente exista la posibilidad de revertir y anular condenas viciadas y dictar diversas medidas de reparación integral. Entonces, como a manera de conclusión, ya simplemente decir que este fenómeno es una violación de derechos humanos pluriofensiva. Pues viola la prohibición absoluta de la detención arbitraria y de la tortura, pero también derechos a la libertad y a la seguridad personales, a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la igualdad ante la ley, al reconocimiento de la personalidad jurídica, inclusive a veces al derecho a la vida. Y como mencionaba antes, pues las víctimas que logran vencer este aparato estatal al conseguir recuperar su libertad se enfrentan a la revictimización, al estigma y a la discriminación. Entonces, es urgente que desde la sociedad civil sumemos esfuerzos para impulsar el reconocimiento del enorme problema público que supone esta fabricación de culpables, ¿no? Y hoy nos enfrentamos a un escenario en el que pues claramente el Estado ha privado de su libertad a una cantidad elevadísima de personas inocentes, en donde se han destinado cantidades enormes de recursos públicos para destruir la vida de personas que nunca debieron ser alcanzadas por la mano del sistema penal. Y buscar establecer políticas públicas y judiciales para atender, liberar y reparar a las víctimas creo que debe de ser un asunto prioritario para los estados. Si no se hace así, yo diría qué confianza podemos tener en un aparato estatal que tiene la necesidad de acusar a personas inocentes con tal de aparentar resultados en la lucha contra la violencia e inseguridad. Y entonces, yo no sé, Alejandro, si quisiera compartir con ustedes un video justamente de una de las personas que acompañamos para que puedan ver el impacto en sus vidas y en el proyecto de vida. Y con esto me quedaría. Narrar un hecho que te desgarra en cada momento de tu existencia. Mi vida fue dividida, volteada y rota por manos ajenas. No pude oponer resistencia. Fui víctima de un infrenable aparato institucional. El 6 de septiembre de 2008 fue un día fatídico. De ahí en adelante solo hubo sombras a mi alrededor. De pronto me encontré en una celda llena de vacío, oscuridad y frío. Me costaba creer mi realidad. Las autoridades me habían fabricado una figura monstruosa de criminal, pero estaban equivocados. Fabricaron a una Lorena que no era yo. Y una vez más, una mujer inocente se encontraba en prisión.
En el momento menos esperado, cualquiera de nosotros podemos convertirnos en títeres en manos de servidores públicos que con vileza y corrupción se aprovechan del aparato legal a su disposición para despojarte de tu libertad y tu honra. Ajenos al dolor humano, utilizan el poder para fabricar culpables, mintiéndole a la sociedad y a las víctimas del delito. ¿Qué clase de servidores públicos tenemos? Los jueces se taparon los ojos ante las pruebas de mi inocencia y permitieron que me privaran de mi libertad por casi 7 años. Emprendí una desventajosa lucha contra el poder judicial y político. ¿Cómo vencerlos? El miedo, la inseguridad, la tristeza e impotencia se apoderaban de mí. Mi libertad estaba en juego y también la felicidad y esperanza de una vida mejor para mi familia. ¿Qué es la prisión para las víctimas de las injusticias del Estado? Un lugar donde se cristaliza el abuso de poder, de perpetuo temor, donde se respira un aire de ausencia, de voluntades calladas y de vidas infructuosas. Ahí, día a día muere una célula de tu cuerpo. Te obligas a sonreír para no perderte y te acostumbras a sufrir alegremente. Un lugar donde la luna y las estrellas se adivinan, al mismo tiempo que se desdibujan tus memorias. Para las familias de las víctimas, la prisión es un lugar donde se te oprime el corazón por el duelo constante e impotencia de ver a tu ser amado naufragar en el mar de la injusticia, sin que puedas hacer nada para evitarlo. Un lugar donde a ratos, en compañía de tu persona favorita, experimentas una felicidad arrebatada. Hoy sé que las víctimas de violaciones a derechos humanos no resurgimos como un ave fénix, más bien renovamos nuestro espíritu con el plumaje del pasado y del presente. Nunca nada vuelve a ser como antes, no olvidamos. Muchas gracias. Aquí dejaría la exposición. Muchas gracias, Graciela. Bueno, vamos a darle ahora la palabra a Paula Litvacki, la directora del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina. Adelante, Paula. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, a Justin, a Manuel, Alejandro, muchas gracias también, Ciela, por tus palabras. Para nosotros también es un placer compartir con ustedes este espacio virtual, aunque sea en estos momentos tan extraños. Bueno, la idea entonces es dedicar estos 20 minutos a contar un poco la experiencia desde Argentina. Nosotros, como decía la presentación Justin, somos una organización de derechos humanos que no nos dedicamos a la defensa legal de personas injustamente acusadas, pero directamente, pero sí hemos tenido la posibilidad de defender a algunas de estas personas, o por lo menos acompañar a algunas de estas personas en los procesos judiciales, pero sobre todo nuestra perspectiva, nuestro acercamiento es un acercamiento más bien sistémico o de los problemas que tanto el sistema de seguridad, el sistema judicial y los problemas políticos que esto acarrea producen, digamos, en términos de del título de esta charla de la fabricación de personas culpables. ¿Por qué planteamos que hay problemas sistémicos y problemas políticos que tienen que ver con este fenómeno? Bueno, porque claramente la experiencia y las particularidades de la situación mexicana
la dimensión, por la extensión del fenómeno, muestra que esto es así, pero aún en países como Argentina, en donde estos fenómenos no puedan ser encontrados tan fácilmente, o por lo menos en forma tan evidente, si uno empieza a investigar, a buscar patrones, a buscar modus operandi, a hacer encuestas y preguntar a quienes están detenidos, justamente en el mismo sentido que lo planteaba Graciela, sobre personas que en realidad reclaman su inocencia, y uno empieza a advertir que hay un alto número de personas encarceladas que reclaman por su inocencia, no sé, etcétera, etcétera. Se empieza a dar cuenta que es un fenómeno bastante más extendido e importante de lo que las propias autoridades reconocen. Entonces, en este sentido, no me interesa tanto dedicar estos 20 minutos a plantear casos individuales o casos resonantes individuales, sino a plantear algunos rasgos comunes de este fenómeno en la Argentina, que se tocan algunos puntos con México, pero tiene otras particularidades. Si tuviéramos que clasificar o agrupar los casos que nosotros fuimos advirtiendo a partir de estudios de las intervenciones como de Innocent Project Argentina o de las defensorías públicas o de algunos casos que nos llegan a nosotros en la clínica que tiene el CELS, la clínica legal, lo que podemos hacer es por lo menos pensar en siete grandes grupos. Hay un grupo de casos que aparecen como casos de personas inocentes encarceladas o fabricación de culpables que tienen que ver con una sobreactuación de la eficiencia policial. O sea, esta idea de que a partir de demandas de seguridad ciudadana, las autoridades requieren a la policía lo que en Argentina definimos como hacer estadísticas. Entonces, ahí, a partir de esto, se pudieron encontrar un caso bastante famoso hace varios años. Desde la Procuración se encontró un conjunto de casos de personas acusadas de delitos que ni siquiera habían existido, o sea, se habían inventado directamente todas las acusaciones. En general eran personas de muy bajos recursos, que eran buscadas en colas, por ejemplo, en donde las personas buscaban trabajo o eran identificadas en algunos barrios muy humildes. Lo que apareció en este grupo de casos es el invento por parte de las policías de ciertos casos para mostrar cierto nivel de efectividad, o sea, estadísticas. Hay un segundo grupo para nosotros importante también de casos que tienen que ver con el armado de causas, la producción de causas judiciales, de detenciones por parte de las policías, asociadas a cierta idea de control territorial de ciertos barrios, sobre todo pobres. O sea, la idea de disciplinamiento o abuso de poder ejercido sobre jóvenes de barrios pobres que intentan sacar de circulación a estas personas y que en general terminan siendo acusadas y detenidas, algunas por mucho tiempo, de causas sobre todo asociadas a delitos vinculados a drogas o delitos por ahí no tan graves, pero que en su repetición, en su extensión, conforman un fenómeno bastante importante de disciplinamiento social. Un tercer grupo, bastante más importante en términos de visibilidad pública, cuando aparecen casos que se descubren como casos de personas inocentes, que es el encubrimiento de crímenes policiales o de redes de ilegalidad mixta, donde aparecen ahí funcionarios, tanto judiciales como policiales, involucrados en estas redes de ilegalidad, y el encubrimiento de casos, el invento de causas judiciales, y las detenciones por bastante tiempo tienen que ver sobre todo con ciertas lógicas de estas tramas de ilegalidad en donde policías y fiscales o jueces son parte. En general también estas cuestiones asociadas a temas de drogas y asociadas por ahí a casos mucho más visibles o que están más identificados con lo que uno puede pensar como los casos de personas inocentes. Los otros casos son por ahí casos de menor intensidad, bastante más extendidos, que el sistema judicial tramita burocráticamente sin
prestarles demasiada atención. Un cuarto conjunto de casos importantes también que tienen que ver con el funcionamiento policial es la resolución de casos resonantes, sobre todo por demandas de seguridad, homicidios, violaciones, casos de delitos contra la propiedad de personas famosas, etcétera, en donde la policía, incapaz de hacer una investigación correcta para tener resultados rápidos, encuentra chivos expiatorios y encarcela y se criminaliza a personas totalmente inocentes por estos casos. Estos casos también, con los años, muchas veces terminan resueltos de alguna manera, porque además quizás son casos más resonantes a los que se le ponen más recursos para tratar de resolverlos, pero implica un transitar muy largo por el sistema judicial y muy difícil, muy cuesta arriba por parte de quienes tienen que hacer su defensa legal. Un quinto conjunto de casos, vamos, bastante común, también cuando uno trata de encontrar patrones o identificar quizás históricamente casos en donde la policía inventó directamente culpables, es también la resolución a través de chivos expiatorios de casos para tapar los propios déficits investigativos de la policía. O sea, hemos tenido casos en los que nosotros estuvimos involucrados por acompañamiento a las personas acusadas, en donde la policía investiga crímenes existentes, en general bastante graves, y por sus propias deficiencias o sus propias ilícitos, podríamos decir, termina acusando a personas que no son las verdaderamente responsables de los casos, en una rueda, en una espiral de encubrimiento que termina en algunos casos, inclusive en algunas sentencias judiciales, se habla de una bola de nieve de encubrimiento donde el primer caso lleva a otros y a otros y a otros para dar respuesta. Tenemos casos muy resonantes de estos, inclusive con una dimensión política muy importante, como por ejemplo uno de los 2 atentados terroristas más importantes que sufrió la Argentina, la comunidad, en edificios de la comunidad judía. En el caso, por ejemplo, del atentado a la AMIA, se acusó arbitrariamente y falsamente a policías de la provincia de Buenos Aires por haber estado involucrados en estos crímenes falsamente, justamente para poder dar una respuesta al atentado y por una trama política también por abajo que me es demasiado difícil explicar en este momento en 20 minutos. Y hay otro conjunto de casos también por ahí menos resonantes, pero para nuestra agenda bastante importantes, que tienen que ver con detenciones arbitrarias y en algunos casos criminalizaciones también arbitrarias de personas manifestantes que protestan y son detenidas por las policías o que hacen uso del espacio público, que las policías terminan por distintas razones deteniéndolas y acusándolas de algunos delitos. Por ejemplo, no solo manifestantes, sino también vendedores ambulantes, personas que viven en el espacio público y que terminan en un contacto bastante cotidiano con las policías. Esas personas en esos contactos terminan muchas veces acusadas de delitos que no cometieron y en forma bastante reiterada. En algunos casos de todos estos que yo conté, se llega a condenas, en algunos casos quizás no se llega a condenas, pero por el uso extendido de la prisión preventiva en Argentina, pasan meses o años inclusive en prisión hasta que se llega al juicio oral y ahí se descubre que era todo un armado o incluso recién en las etapas recursivas. Para ir cerrando entonces, ¿qué me interesaba marcar, sobre todo desde el punto de vista del funcionamiento policial, ¿no? Del sistema de seguridad y de las policías, y no tanto con conexiones con los problemas judiciales, pero voy a hacer foco sobre todo en los problemas policiales. Por un lado, la necesidad, la importancia de trabajar aún en países que no tienen un nivel de criminalidad organizada y de permeabilidad del Estado respecto de esta criminalidad organizada como Argentina en relación, por ejemplo, con México, aún en casos como los de Argentina, es indispensable trabajar y pensar en algunas investigaciones que puedan
entender cómo están funcionando estas redes de corrupción policial y judicial, que son las que en algún sentido terminan multiplicando casos de producción de inocentes, producción de culpables, en realidad, porque están asociadas a un funcionamiento extendido de una red de ilegalidad. Tenemos un caso que ha salido en los diarios en los últimos tiempos, un caso bastante grave y que ha tenido muy poca repercusión en nuestro sistema político, de una banda de narcotráfico y lavado de activos que trabajaba directamente asociada con una fiscalía, con una red de fiscales y policías en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y que digamos, lo que hacían es encubrir este funcionamiento, esta red de narcotráfico, pero al mismo tiempo, en forma paralela, esta fiscalía con los policías tenían una especie de banda de negocio o empresa asociada a esta tarea de encubrimiento de esta red, asociada por ahí al tráfico, al comercio del narcomenudeo, obtenido de ciertos procedimientos donde se robaban los estupefacientes y después iban y hacían allanamientos o detenían personas inocentes a las que les ponían la droga. Entonces, trabajan de encubrir estas redes de ilegalidad, trabajan de producir casos también resonantes de narcotráfico, que son en realidad falsos, y al mismo tiempo trabajan de encarcelar, es una forma irónica de decirlo, ¿no?, de producir ciertos niveles de respuesta con personas inocentes a las que se las muestra, como decía también Graciela, en conferencias de prensa, en notas de diario, y muestran cierto nivel de eficacia en relación con la lucha contra el narcotráfico, como le dicen ellos, pero terminan en realidad encubriendo grandes redes, incluso internacionales de narcotráfico. Un segundo punto para nosotros también muy importante tiene que ver con las condiciones en las que se da o logra cierta impunidad, tanto policías como fiscales o jueces que terminan involucrados en el invento de causas. O sea, hemos logrado quizás defender con mucho esfuerzo personas inocentes y que esas personas salgan de su prisión o sean sobreseídas o declaradas inocentes, pero no se ha logrado aún, o por lo menos en muy pocos casos se ha logrado aún enjuiciar y desarmar estas lógicas de funcionamiento tanto de fiscales como de policías asociadas al invento de causas. Por eso es que nosotros estamos planteando acá problemas sistémicos y problemas políticos y no únicamente situaciones de errores judiciales o de casos individuales de personas que son acusadas falsamente. Un tercer punto, muy asociado también a lo que planteaba Graciela, es la tolerancia a un nivel importante de violencia, de malos tratos y de tortura en las detenciones y en los métodos para obtener confesiones o declaraciones falsas. Hemos visto también en estos casos altos niveles de maltrato y que están muy asociados a las acusaciones falsas, o por lo menos a causas que terminan investigadas de una manera que se acusa falsamente personas. Un cuarto punto es, ya desde el punto de vista de nuestro sistema procesal, de nuestro sistema judicial, de nuestro sistema de investigación criminal, es la convalidación política, social y de los sistemas judiciales de herramientas que de alguna manera promueven o convalidan causas de este tipo. Por ejemplo, la existencia de informantes anónimos en casi todas las causas en las que se acusa a personas inocentemente. La existencia de arrepentidos también que declaran falsamente. La existencia en estas causas de testimonios policiales únicamente como testimonios de cargo, donde no hay en general otra prueba de cargo que justifique la acusación y justifique inclusive la condena. Con al mismo tiempo problemas bastante importantes en términos de
la producción de prueba, ¿no? A nivel forense. Donde no se cumple con la cadena de custodia, en general hay irregularidades bastante importantes en la forma en que la policía levanta las pruebas en la escena del hecho, en la forma en que encuentran los testigos, etcétera, etcétera. El uso extendido de informantes, o como llamamos nosotros en Argentina, de buchones, tareas de vigilancia de fuentes abiertas. Y por último, una ausencia bastante extendida también en Argentina de sistemas de control policial y judicial, o sea, el funcionamiento de las auditorías policiales. En algunos casos ni siquiera existen en algunas provincias, o cuando existen no tienen este tema como uno de los temas de agenda prioritaria de control de las policías. Del mismo modo que casi no existe control judicial para estos casos, y difícilmente jueces o fiscales que convalidan acusaciones falsas terminan teniendo algún tipo de sanción funcional o incluso algún tipo de juzgamiento. Un último rasgo que nos parece también bastante importante tiene que ver con prejuicios misóginos y discriminatorios, ya en ese sentido respecto, por ejemplo, como decía antes, jóvenes de barrios populares. Estos prejuicios alimentan mucho el modo como procesos judiciales opacos y burocráticos, en general todavía escritos, con prisión preventiva bastante extendida, con juicios abreviados que convalidan investigaciones inexistentes, hacen un cóctel bastante problemático para poder identificar casos más extendidos, como decía antes, en términos burocráticos, de por ahí condenas o encarcelamientos no tan largos, pero que en general van siempre asociados a los mismos grupos, o incluso de casos muy graves, como el que les contaba de la banda esta asociada al narcotráfico, en donde durante años y años esta fiscalía de la provincia de Buenos Aires impulsó y acusó a personas acusadas inocentemente, y por ejemplo las cámaras o los tribunales orales las condenaron o incluso convalidaron los casos, los juicios abreviados. Para cerrar entonces, el punto central para nosotros de discusión acá es, por un lado, como decía Graciela también, cómo visibilizar un funcionamiento muy complicado del sistema judicial, un funcionamiento irregular, un funcionamiento ilegal de las policías, del sistema de seguridad, en general asociados a las demandas de seguridad y a las demandas de lucha contra el narcotráfico, de lucha contra el crimen organizado, pero que derivan en un funcionamiento muy irregular de las policías. Al mismo tiempo, un funcionamiento irregular de las policías porque son, en general, instituciones poco profesionalizadas, poco reformadas, con historias historias de mucha violencia e historias de mucha violencia asociada también a su propia lógica de funcionamiento y muy poco controlada tanto por el sistema político como por el sistema judicial. Hay entonces para nosotros en Argentina varios desafíos. Por un lado, el principal es dar una discusión en serio sobre cómo deben funcionar las policías y los sistemas judiciales, cómo reformar nuestros procedimientos, cómo de alguna manera tratar de transparentar el funcionamiento judicial. Por el otro lado, cómo hacer que esos mismos funcionarios judiciales y policiales rindan cuentas por sus propios hechos. No hay en general tampoco causas en las que se acepta una indemnización para las personas que estuvieron encarceladas injustamente, porque la jurisprudencia extendida, inclusive por nuestra Corte Suprema, es que los casos de error judicial en general no les corresponde ser indemnizados por el Estado, excepto que se pueda probar dolo y, digamos, una intencionalidad difícil de probar también en algunos casos. Y por el otro, una necesidad también de trabajar
sobre los casos más resonantes y sobre los casos en donde lo que se advierte es un avance cada vez más importante de ciertas redes de ilegalidad y ciertas redes de criminalidad organizada que van permeando en algunos casos a las policías, en algunos casos a los poderes judiciales, y que por su propia lógica de funcionamiento, por su propia producción, por su propia economía, digamos, no solo intervienen en el narcotráfico, digamos, y en ciertas dinámicas de violencia territorial vinculadas a eso, sino que también terminan produciendo culpables inocentes porque necesitan justificar algunos de sus hechos, o porque digamos, se arman empresas paralelas, pymes, le decimos nosotros, pequeñas empresas de quienes están asociados quizás a la comercialización de drogas. Para terminar, entonces, hay un problema sistémico bastante importante que tiene que ver con el funcionamiento judicial y un problema bastante importante que tiene que ver con las policías, pero sobre todo hay para nosotros un déficit muy importante del sistema político en sí, que no advierte estos temas o estos casos como uno de los principales de la agenda democrática después de todos estos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas por sus intervenciones. A continuación, vamos a comenzar con una sesión de preguntas y respuestas. Queremos hacerlo lo más dinámico posible y para eso vamos a pedirle a Alejandro Jiménez y Manuel Garrido, quienes nos harán el gran favor de moderar esta sesión de preguntas y respuestas. Entonces, comenzamos con Alejandro para seguir con el orden de la agenda del día de hoy. Adelante, Alejandro. Gracias, tocayo. Yo agrupé las preguntas y los comentarios junto con los que han llegado, con los que son de mi propia cosecha, dirigidos hacia el planteamiento que nos compartió Graciela. Y quisiera como atarlos, digamos, primero a un eje conductor para poder construir a partir de ahí. Y a partir de ahí plantear 4 provocaciones para escuchar un poquito más a Graciela. Enmarcar primero toda el planteamiento que nos hace Graciela en el momento en el que se activa la crisis de derechos humanos actual, con las condiciones actuales en nuestro país, es hablar, por una parte, de una guerra o un combate frontal contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, pero curiosamente o paradójicamente, al mismo tiempo en el que esta declaratoria de guerra genera un desborde del poder punitivo en donde se permitía con un gatillo fácil ejecutar a varias personas, la tortura estaba permitida porque se estaba combatiendo a un enemigo de guerra, no a personas con las que el sistema de justicia dialogaría y demás, coincide históricamente con 2 reformas importantísimas en materia de derechos humanos para nuestro país, que es la reforma de 2008 en materia de justicia penal y la reforma de 2011 en materia de derechos humanos y amparo. Entonces, primero, enmarcar estas dos, el momento paradójico en el que surgen estas dos, o se logran estas 2 reformas constitucionales, y aquí el planteamiento, las 4 provocaciones irían en 4 dimensiones diferentes. La primera, ¿qué tanto ha impactado la reforma penal? Vamos, todos estos contenedores que se diseñaron para evitar todos estos modus operandi que planteaste, detención arbitraria, siembra de pruebas, uso de vehículos no señalizados, retención indebida, fabricación de evidencia, etcétera. ¿Qué tanto ha impactado la reforma penal en este sentido para desincentivar estas prácticas? Por una parte, ¿y qué tanto ha impactado la reforma en materia de derechos humanos para que este tipo de casos cotidianos lleguen a las instancias de la Suprema Corte o a qué tan accesible es el amparo para las víctimas frecuentes y, digamos, los clientes
preferidos de este tipo de prácticas de fabricación de culpables en nuestro país. Segundo, la segunda provocación va más en el ámbito institucional. Desde la sociedad civil en México hemos impulsado varios organismos autónomos, la CNDH, la CEAP, la Comisión de Búsqueda. Hay una constelación de autonomías para buscar generar digamos, una consecuencia y una solución a este tipo de problemas, pero hemos dejado el problema fundamental, que es nuestra inercia autoritaria que permanece en nuestras fiscalías, sin tocarla, ¿no? Y esperamos que el proceso la modifique. Entonces, en esa parte también tendría yo como una provocación que han hecho estas reformas para frenar esta inercia, y si las autonomías han sido suficientes para ponerle un alto. En una tercera provocación es en la dimensión política. Ha habido cambios, digamos, en los últimos 3 periodos presidenciales digamos, en estos tribunales mediáticos, en cuanto a, lo comentabas tú, que hay como un patrón de secuestro, delincuencia organizada y después otro tipo de delitos. Y si hay un cambio, si digamos, el discurso de emergencia ha sufrido mutaciones también. Y por último, ya con esto para concluir con mis provocaciones para Graciela, es qué tipo de justicia necesitamos para socializar el valor que le agrega a una democracia, o qué tipo de estrategias se requiere construir, no solo desde la sociedad civil, sino también desde el sector estatal o defensorías públicas, pensaría yo, incluso las fiscalías o poderes judiciales, para lograr equilibrar el discurso que es predominante en materia de seguridad, y esto que también comentabas sobre la apariencia de contundencia y efectividad, por una noción de justicia un poco más humana, en donde se debatan historias y se trate a las personas como personas con derechos y no como enemigos de guerra. Esos serían los planteamientos. Ay, perdón, ya. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, sí, yo diría, a ver, son preguntas que evidentemente, como lo dices, Alejandro, provocan a una discusión mucho más amplia, ¿no? O sea, son muchas cosas las que hay que tomar en consideración, pero voy a tratar de centrarme en lo que dices. ¿Qué tanto ha impactado tanto la reforma penal de 2008 y 2011? Yo creo que las reformas, bueno, pues en principio tenían la intención de generar las condiciones específicas para una mejor justicia penal, por un lado, a través del sistema penal acusatorio, establecimiento del sistema penal acusatorio y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues sobre todo la incorporación de los estándares internacionales a nivel interno, ¿no? Y cómo hacerlos efectivos y establecer o generar que la persona sea el eje, y la persona y sus derechos sean el eje de todo el sistema de validez y de interpretación del orden jurídico. Lo que sucede es que claramente digamos, las condiciones legales y constitucionales están. Lo cierto es que esto ha pues impactado, o más bien no ha impactado debido a lo que comentaba yo en mi exposición, ¿no? Es decir, hay una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Hay una guerra contra las drogas, hay una política de militarización de la seguridad pública que está acompañada de incrementos de violencia exacerbados y que va también acompañada de una crisis institucional que se caracteriza por la impunidad prácticamente del 100%, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues teniendo estos grados de impunidad y teniendo esta idea
justamente justificar la política de seguridad, de militarización de la seguridad pública, pues claramente no han podido dar los frutos que en la ley ya lo tenemos y en la Constitución ya tenemos estos principios. O sea, no hay investigaciones, no hay judicializaciones de casos, no hay sanción a los responsables y por lo tanto estos principios están, pero no se llevan a la práctica precisamente por estos índices de impunidad, yo creo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿qué tan accesible es el amparo para todas estas personas? Sabemos que pues, el amparo es todo menos que un recurso accesible, ¿no? Y tiene muchas complejidades en materia penal como para poder llevar y lograr, en todo caso, llevar a buen puerto estos casos. Entonces, creo que sí, ahí hay un problema que es, si bien se tienen las condiciones constitucionalmente establecidas y legalmente establecidas, lo cierto es que en la práctica, con este gran contexto de violencia exacerbada y de impunidad, pues no se han podido llevar a la práctica del todo. Ahora, ¿qué pasa con los organismos autónomos? Y creo que esto conecta un poco con la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿qué han hecho las reformas para acabar con esta inercia pues de no autonomía de las fiscalías? Pues se intentó justamente con la ley orgánica, ¿no?, de la Fiscalía General de la República, que fue una ley que es producto de un debate entre la academia, la sociedad civil, de establecer los mecanismos como para poder enfrentar estos fenómenos que son patrones sistemáticos y generalizados de comportamiento y que en todo caso, una vez más, en la ley están las posibilidades de llevar a cabo estas investigaciones desde una perspectiva contextual, de un análisis de contexto, pero que en la práctica no se han puesto justamente en práctica. Y ahora con pues claramente una clara amenaza de desaparecer esta ley orgánica de la Fiscalía General de la República y de tener un retroceso clarísimo en todos estos mecanismos que podrían comenzar a analizar estas violaciones y estas atrocidades contra las personas desde una perspectiva contextual y desde una persona de un fenómeno delictivo y no caso por caso. Entonces creo que ahí estamos estancados y el panorama no es alentador, ¿no? Con esta idea de retroceder en la protección y cambiar por completo la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Ahora bien, y esto claramente pues en las fiscalías estatales también se verá en un momento dado reflejado y no de forma pues muy positiva, ¿no? En cuanto a la dimensión política, ¿hay cambios en los tribunales mediáticos? Pues mira, claramente yo diría que si bien ha bajado este tema de los tribunales mediáticos a raíz, por ejemplo, y creo que fue clara la sentencia de Florence Cassés, ¿no? En la época de García Luna, por ejemplo, como al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y que tenía la práctica justamente de hacer todos estos shows mediáticos, ¿no? Si bien ha bajado, lo cierto es que ahí persiste, en menor medida, pero siguen persistiendo estos tribunales mediáticos paralelos. Y creo que ahí la sentencia de la Suprema Corte en Florence Cassés pues es clarísima, diciendo que justamente estos tribunales mediáticos impactan en la presunción de inocencia, ¿no? Y que obviamente generan ya una huella indeleble en todas estas víctimas que son acusadas, fabricadas, cuya culpabilidad es fabricada, que posteriormente tiene pues un impacto en sus vidas y en su proyecto de vida muy alto, ¿no? Entonces, yo digo que si bien ha bajado esta exposición mediática, lo cierto es que continúa. No es a los índices como se hacía en la época de García Luna. Yo al menos así lo percibo, pero continúa. Y finalmente, ¿qué tipo de justicia social se requiere construir? ¿Qué poderes estatales las fiscalías y qué poderes judiciales? Pues lo primero es, en este caso de fabricación de culpables, como lo mencionaba, pues es entender el fenómeno.
o sea, el punto es que el fenómeno no está entendido, no está visibilizado, y mientras no se visibilice y no se reflexione sobre el fenómeno de la fabricación de culpables en México, pues claramente no se pueden construir políticas públicas adecuadas que generen o que permitan garantizar una reparación integral del daño adecuada a este fenómeno, por un lado, ¿no? Por otro lado, pues claramente se requeriría o se sigue, y por eso seguimos insistiendo en que la política de militarización de la seguridad pública no es una política adecuada. Durante todo este tiempo se ha mostrado la ineficiencia de esta política para reducir los índices de violencia, combatir el crimen organizado y finalmente llegar a los responsables. Entonces creo que eso es otra de las formas, seguir insistiendo que esta no es la vía es la capacitación y la sensibilización policial, la vía es volver a las autoridades civiles, y creo que esta es una de las cosas que pues seguiremos desde la sociedad civil y que tenemos que seguir insistiendo en esa vía. Entonces yo por ahí me quedaría, no sé si contesté a todas las provocaciones, pero cualquier cosa estoy aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Vamos a darle el uso de la voz ahora a Manuel Garrido. Él es el director del Proyecto Inocente de Argentina. Adelante, Manuel, con provocaciones también. Sí, yo quería recoger algunas de las preguntas que han hecho los asistentes. Solo comentaría respecto de lo que se dijo, digamos, lo interesante de tratar de entender cuáles son las causas de este fenómeno de la fabricación de culpables. Me parece muy interesante la tipología que hizo Paula. Generalmente nuestros países tienen un problema que tiene que ver con la falta de cifras o de medición de los fenómenos, y de hecho que es algo que en otros lugares se hace con más detalle. De hecho, hace pocos meses el Registro Nacional de Exoneraciones de Estados Unidos llegó a la conclusión que aproximadamente la mitad de las condenas que luego son revocadas por ser condenas cerradas involucra algún tipo de abuso por parte de funcionarios estatales. Y de ese número, el 35% son casos de abusos policiales. Lamentablemente nosotros no tenemos un universo sobre el que poder hacer un diagnóstico más preciso, si bien exposiciones como la de Paula y la experiencia en los casos que llevan nuestras organizaciones permiten ver en qué medida estos problemas efectivamente también existen y que tienen un volumen importante. Me parece muy interesante la tipología que hizo Paula. Hay algunos comentarios que han marcado algunos otros casos, que me gustaría mencionar esos comentarios porque son interesantes. Hay quien ha hecho hincapié también en el caso de fabricación de culpables dentro de la propia fuerza policial, como represalia contra integrantes de la fuerza policial que no se amoldan a estas redes delictivas de las que hablaba Paula. También en algún comentario se ha hablado del armado también de expedientes disciplinarios, o sea, no necesariamente causas penales, pero sí mecanismos disciplinarios contra funcionarios estatales, para ralearlos del aparato estatal por ser molestos, como por ejemplo sucede con los whistleblowers. Entonces, ahí tenemos también un universo interesante para mencionar. Yo quería recoger un par de cuestiones que dijo Paula y un par de disparadores que ha hecho la audiencia. La primera cuestión que me gustaría plantear es, y lo dejo abierto también, lo dejo abierto para las dos expositoras. Una es la que tiene que ver con los incentivos, es decir, se habló un poco de cuáles son los incentivos que generan la fabricación de culpables. Entonces, la pregunta tendría que ver con, bueno, ¿cuáles son esos incentivos que hay que desmontar y cómo podrían desmontarse esos incentivos que existen? Paula mencionó el caso también de la importancia de la política en estas cuestiones, es decir, la agenda de los políticos en lo que tiene que ver con una seguridad democrática. Y bueno, ¿en qué medida
digamos, desmontar, por ejemplo, el incentivo vigente del populismo penal, que en gran medida es responsable de este fenómeno del que estamos hablando. Otra cuestión que también se ha mencionado y que te transmito, Paula, es, digamos, se ha mencionado también la tortura, digamos, como mecanismo presente en las investigaciones de los casos en nuestros países, tanto en México como también en la Argentina. Es un fenómeno que también perdura, y hay una pregunta que plantea, bueno, ¿qué mecanismos efectivos se han implementado en nuestros países para reducir o eliminar la tortura, si es que existen o se han ensayado? Otro planteo que también se ha, digamos, otro cuestionamiento que también ha hecho la audiencia tiene que ver con los mecanismos de reparación. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de reparación que existen para las víctimas de esta fabricación de causas? ¿Qué reformas habría que implementar para que, en el caso de que estos mecanismos de reparación sean deficientes, es decir, que no existan o que sean, digamos, se demoren en el tiempo? O sea, ¿qué propuestas y mecanismos les parece que deberían implementarse para reparar estos casos de fabricación de culpables? Yo lo dejaría digamos, aquí, y digamos, dejaría abierto el espacio a las expositoras. Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, sí, un punto central que por ahí no dije, porque lo damos por sentados nosotros en Argentina, es que no tenemos datos, como vos decís, ¿no? No hay cifras, y entonces nos agarramos por ahí de análisis cualitativos, o sacamos información de algunas cifras que quizás dan una pauta de algunos problemas, sobre todo el funcionamiento del sistema judicial. Por ejemplo, la última información que yo conozco, por lo menos en provincia de Buenos Aires, de cantidad de absoluciones de personas que llegan a juicio, era de alrededor del 30%, que es una cifra bastante alta. Y que tiene que ver, en todo caso, no siempre con invento de causas, a veces tiene que ver con irregularidades o con una mala investigación, pero son datos que hay que ir encontrando por distintos lugares del sistema para armarse un panorama. El segundo punto, en relación con los incentivos, me parece que es parte de las discusiones claves que hay que dar. La cuestión de la demagogia punitiva o el populismo penal, como lo llamaste, me parece que es claro, ¿no? En la medida que el sistema político sigue exigiendo resultados que tienen que ver con ese paradigma de seguridad, la construcción de culpables en este sentido va a seguir siendo un incentivo tanto para las policías como para la justicia, para el sistema judicial. Del mismo modo con la política de drogas, en la medida que sigue siendo un indicador de éxito la cantidad de detenciones que se hacen, la cantidad de personas que quedan encarceladas o la cantidad de droga decomisada, entonces los incentivos de cometer irregularidades para lograr estadísticas en ese sentido van a seguir a la orden del día. Ahí creo que hay una discusión importante en relación con las políticas de drogas y con la política criminal también que se lleve adelante. Por otro lado, un poco lo mencioné en la exposición, a quienes, excepto que sean casos muy resonantes y casos muy groseros, en general, a los funcionarios policiales o judiciales que inventan causas, después no les pasa nada. O sea, si ese tipo de casos, una vez que se identifican, terminan costándole la carrera a los funcionarios que intervienen, bueno, ahí habría un incentivo, me parece, bastante más importante para que no sostengan ese tipo de prácticas. Ahora, me parece que los incentivos pensados así tienen que ver más bien con los casos que yo mencionaba, con casos que son casos de inocentes condenados o presos, pero que tienen que ver con actividades bastante rutinarias del sistema judicial y de las policías.
Creo que en los casos asociados más bien a criminalidad organizada, redes que funcionan en asociación directa con jueces y fiscales, este tipo de incentivos me parece que no funcionan, porque la lógica ahí es otra, y el incentivo económico que hay respecto de este tipo de prácticas es otra. Ahí me parece que el incentivo más bien tiene que estar puesto en trabajar en la dimensión política de la investigación de este tipo de criminalidad organizada metida en las instituciones, y eso más bien le habla al sistema político y le habla a las autoridades judiciales, y habla un poco también a organizaciones como las nuestras de tener que mostrar que estos casos existen porque se tolera este tipo de redes. Mecanismos y efectivos para reducir la tortura. Es bastante discutido qué tipo de mecanismos pueden ser eficaces. Creo que la experiencia de nuestro país, no sé, Manuel, si vos estarás de acuerdo, cuando se reformó el régimen procesal y se prohibió que se considere prueba obtenida ilícitamente, y se prohibió también los interrogatorios policiales, eso bajó bastante el índice de tortura o malos tratos asociados a las confesiones. Creo que ahí hubo herramientas procesales, herramientas institucionales eficaces para bajar por lo menos no erradicarla, por supuesto, pero sí bajar los índices. Creo que la cuestión de la oralidad y la cuestión, por ejemplo, en términos procesales, del control a 24 horas, el control eficaz a 24 horas de la detención de las personas, es también una herramienta eficaz para, por lo menos, identificar a las personas que fueron torturadas o golpeadas, y también para, en todo caso, discutir la nulidad de esa detención. Pero me parece que es parte de las discusiones que estamos dando. Y en términos de reparación, creo que la herramienta de la indemnización no ha servido, desde mi punto de vista, para trabajar sobre este tipo de fenómenos. Habría que pensar un poco, o sea, sirve a las personas y en general es muy poco lo que el Estado termina reparando en ese sentido. Es una reparación tardía, por supuesto, pero no implica necesariamente tampoco una medida de no repetición por parte del Estado, y en general además, por lo menos desde nuestro punto de vista, no ha tampoco disminuido la cantidad de casos, o sea, no ha influido para que los casos no existan más. Entonces, creo que quedaría ahí para ver si Graciela quiere decir algo, no sé cómo quieran seguir. Gracias, Paula. Pues yo estaría de acuerdo con lo que ha mencionado Paula hasta entonces. Hasta ahorita quizá como incentivo específico en el contexto mexicano, pues sí, como lo comentaba un poco en mi exposición, digo, además de este populismo punitivo, que claramente es un suelo fértil como para que se continúe con este fenómeno, y la política de drogas y específicamente el combate al narcotráfico en México, pues creo que en México ha sido producto de la necesidad de justificar esta política de militarización de la seguridad pública, y ha sido producto de rendir y de mostrar resultados favorables y observables respecto de esta política, ¿no? Y mostrar que las instituciones son capaces de hacerlo. Entonces creo que este es como uno de los suelos fértiles para fabricar culpables, al menos en el contexto específico mexicano. En cuanto a los mecanismos para reducir la tortura, pues claramente ahí, pues en principio sería el combate a la impunidad, ¿no? O sea, en la medida en la que se investiguen los casos de tortura conforme a lo que ya al menos en México tenemos como una ley general
para prevenir y sancionar la tortura y se cumpla, pues entonces estaremos en posibilidad de evitar que se sigan cometiendo, como este suelo fértil de la impunidad justamente es el suelo que permite que se sigan cometiendo este fenómeno, por un lado, y se siga cometiendo la tortura. Y por otro lado, pues también tomar en cuenta cuáles son las cifras y las investigaciones que desde la academia y la sociedad civil hemos hecho en relación con justamente la política la política sistemática y generalizada que en México existe hoy de actos de tortura que pues claramente hoy ya escalan a crímenes de lesa humanidad, ¿no? Eso por un lado. Y en cuanto a los mecanismos de reparación, yo diría, si bien existen todos estos mecanismos de reparación y medidas de reparación que pues desde los estándares internacionales y que se han incorporado en México, lo cierto es que por eso la necesidad, insistir en la necesidad de visibilizar esto como un fenómeno, es decir, no como conductas aisladas, sino a partir del fenómeno, de cuál es la composición de este fenómeno, cuáles son los elementos específicos, pues creo que es a partir de ahí que se puede construir la política pública y por lo tanto generar mecanismos de reparación que sean adecuadas, pero justamente para reparar a las víctimas de este fenómeno. Pero estamos comenzando a visibilizarlo y es necesario documentarlo y es necesario discutirlo como en este foro que hoy en el que estamos participando y han organizado. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería hacer un último comentario de un comentario que hicieron en el chat que me parece muy relevante, yo no lo mencioné, que tiene que ver con mejorar la calidad de las defensas, ¿no? O sea, trabajar sobre las defensas públicas, porque en general en estos casos también lo que uno termina viendo es que las personas tienen muchísima dificultad para lograr tener buenas defensas y que eso también les impide rápidamente lograr alguna respuesta judicial distinta. Entonces, me parece que uno de los puntos institucionales también relevantes acá es trabajar sobre mejorar la calidad de las defensas públicas o por lo menos garantizar a todos los detenidos defensas adecuadas. Gracias por el comentario, no sé quién lo hizo, pero me pareció adecuado. Gracias, Paula. Alejandro, ¿alguna otra pregunta que te haya llamado la atención en el chat y en el segmento de preguntas? Sí, básicamente están asociadas a la detención arbitraria y la forma en la que se ha intentado desincentivar. Está el Registro Nacional de Detenciones en México, pero al momento de pasar a un sistema acusatorio, en México conservamos una facultad medio policial para los compañeros que nos escuchan desde otra parte en nuestras fiscalías. O sea, las fiscalías de nosotros tienen celdas. Nuestros fiscales son policías, celadores, detectives y abogados. Y esto ha generado como pues, una permanencia a pesar de que se puso en una vitrina transparente el debate sobre la legalidad de las detenciones. ¿Esto ha sido suficiente para frenar esta inercia de detenciones arbitrarias? Y sumado con todos estos, vamos, el Registro Nacional de Detenciones. Y el otro planteamiento es cómo ha jugado como el lado B de la reforma penal, todos los procedimientos abreviados en donde se necesita la confesión de una persona, cómo ha jugado la persistencia de la tortura en sus países. Esto en ambos. No sé si en Argentina también tendrán un equivalente de procedimiento abreviado o por autoincriminación, con beneficios, bueno, pero cómo ha jugado estas dos partes. Gracias, Alejandro. Pues mira, en realidad yo diría que, ¿no? que esto que mencionas para frenar las detenciones arbitrarias, pues claramente no ha sido suficiente. Insisto, el contexto mexicano es un contexto exacerbado, pues, y me parece que no
que no ha sido suficiente. En cuanto a los procedimientos abreviados, en realidad yo desde acá, desde la comisión, no tendría datos. Apenas estamos, como lo mencionaba en la exposición, estamos comenzando a documentar y estamos empezando a fijarnos justamente en este fenómeno y estamos en la investigación. O sea, no te podría decir ahorita específicamente un resultado exacto, ¿no? Pero en eso estaremos próximamente. Ahí lo dejaría. No, tenemos en algunos procedimientos, en algunas provincias, juicios abreviados, lo que conocemos nosotros como juicios abreviados, donde la persona admite su culpabilidad y negocia una disminución de pena. Y la existencia de este juicio abreviado con además instrucciones escritas, en nuestro caso, o sea, no todas las provincias además, ni el sistema federal es completamente acusatorio en Argentina, entonces las investigaciones siguen siendo por escrito, en algunos casos por el fiscal, en algunos casos por jueces de instrucción todavía, y a eso se le agrega la posibilidad de terminar el caso en un juicio abreviado. Entonces, en general, en los casos que nosotros conocemos, en donde hay personas inocentes acusadas, terminan siendo, la mayoría de las veces, condenadas en juicio abreviado, porque el propio defensor y el fiscal le terminan recomendando a la persona que acepte, que admita su culpabilidad y termine con esto de una vez. Y en general, cuando el caso va a juicio oral, en el juicio oral se termina descubriendo de una manera un poco, por lo menos más fácil, que la prueba es inventada o que hubo irregularidades, etcétera, etcétera. Entonces, la oralidad siempre genera un contexto mucho más fácil para desarmar lo que viene armado por parte de la policía o por parte de la investigación. Pero digamos, procedimientos tan atrasados como en Argentina, esto sigue siendo un problema enorme. Muchas gracias. Manuel, ¿quieres concluir esta sesión de preguntas? Ya tenemos, lamentablemente ya tenemos poco tiempo, pero Manuel, nos gustaría que nos dieras ahí un breve mensajito por parte del Proyecto Inocente Argentina. No, yo creo que dado el poco tiempo que nos queda, digamos, me gustaría agradecerle a las dos expositoras por sus magníficas presentaciones y por haber aportado a la discusión. Yo creo que en respuesta a algunos comentarios también del chat, que lo interesante de lo que se habló es también que se hace desde la experiencia digamos, tanto en la investigación de los casos y la documentación de los casos, como también del litigio, y en relación con algunas preguntas que se refieren específicamente al litigio, bueno, digamos, lo interesante de esta convocatoria es que esto nos puede servir como insumo para las organizaciones que formamos parte de la red Inocente, digamos, en llevar a cabo un trabajo tanto en el litigio como también en la documentación de los casos, justamente para poder avanzar tanto en el diagnóstico de las causas de las condenas erradas y en particular de las causas armadas, y también contribuir a las políticas públicas que necesaria y forzosamente tienen que apuntar a desmontar estas situaciones de las que hablamos hoy. Entonces, yo agradecería a todos los expositores y expositoras, y bueno, y de alguna manera creo que la cuestión queda planteada para futuros encuentros y para seguir trabajando y poniendo un ojo en nuestro trabajo en la red Inocente en las deficiencias y malas prácticas de los funcionarios estatales, no solamente de los policías, hoy también se habló de los fiscales y se habló de los incentivos también que parten desde la política como factores que contribuyen al armado de causas como un factor muy importante. Hay una pregunta que dice en qué medida esta es un factor mayor o de mayor o menor importancia que otros factores que contribuyen a las condenas cerradas. En nuestra práctica es un factor muy importante. Por lo tanto, digamos, me parece muy interesante que hayamos podido abordar esta cuestión hoy por la tarde. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, con eso damos por concluido esta sesión. Les agradecemos a todos su participación. A Graciela, Paula, Manuel, Alejandro, muchas gracias por
por haber participado en esta actividad. La idea es que este ciclo continúe a lo largo del año de forma bimestral, entonces seguramente van a estar escuchando más sobre nosotros. Para cualquier duda sobre el trabajo de Inocencia que realizamos desde nuestra organización, pueden visitar también la página web que es redinocente.org. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.